¿Y si la despedida más fría de toda la serie no fue una despedida, sino el cumplimiento de un juramento que nadie vio nacer? Antes de girar su caballo y desaparecer entre las sombras, un hombre pronunció apenas 6 palabras, sin abrazos, sin lágrimas, sin discurso. Solo una orden, un caballo, y la oscuridad tragándoselo todo. La mayoría de la audiencia lo vio como un rescate de guión fácil, una salida rápida para cerrar una subtrama. Pero si uno rebobina toda la historia de este personaje, escena por escena, aparece algo mucho más deliberado. Hablamos de Benjen Stark, el hermano menor de Ned. No un explorador cualquiera, el primer explorador de la Guardia de la Noche, el título reservado para quien cruza el muro cuando todos los demás prefieren quedarse del lado seguro. Y es, además, el primer adulto en la vida de Jon que lo trata como si de verdad importara. Recordemos cómo empieza todo para Jon. Apartado del banquete real porque Lady Stark no quiere sentar a un bastardo cerca del rey, sin saber quién fue su madre, porque Ned se niega a hablar del tema, un extraño dentro de su propia casa. Y entonces llega Benjen y suelta una frase que, vista después, cambia de significado por completo. Le dice que en el muro siempre habrá un lugar para él, que ningún hijo natural fue rechazado jamás en esas tierras. Esa frase golpea distinto cuando se sabe la verdad completa. Jon no es hijo natural de Ned. Es Aegon Targaryen, nacido en secreto de Lyanna Stark, y Rhaegar Targaryen en la Torre de la Alegría. Todo el mundo cree que es un bastardo. Pero Benjen, el propio hermano de Lyanna, pudo haber sabido otra cosa desde el principio. Cuando Jon le suplica que lo deje unirse a una expedición más allá del muro, Benjen corta la conversación de inmediato. Lo interesante no es que lo rechace, sino cómo lo hace. Le advierte que renunciar a formar una familia es renunciar a algo que Jon todavía no entiende del todo. Jon responde que eso no le importa, y Benjen contesta que tal vez le importaría si supiera lo que realmente está en juego. Leído de forma superficial, es un tío frenando a un sobrino impulsivo. Pero leído sabiendo lo que Benjen probablemente sabe, la frase cambia de tamaño. No habla solo del voto, habla de linaje, de sangre, de lo que se pierde cuando se apaga un apellido para siempre. Esas palabras no suenan a un hombre hablándole al hijo ilegítimo de su hermano, suenan a alguien que está midiendo cada palabra frente al hijo de una princesa Stark y un príncipe Targaryen. La serie jamás confirma abiertamente que Benjen conocía el secreto, pero las piezas encajan de forma incómoda. Estuvo en Invernalia cuando Ned regresó de la guerra cargando un bebé y una historia sobre una mujer que nadie había escuchado nombrar antes. Ned, el hombre más honesto de todo el reino, de pronto tenía un hijo que se negaba a explicar. Benjen conocía a su hermano mejor que casi nadie. La aritmética no era difícil de resolver. Y poco después, Benjen renuncia a su reclamo sobre Invernalia, a cualquier futura familia, a cualquier vida normal, y se marcha a vestir el negro para siempre. Tenía opciones reales. Era un Stark capaz y respetado. Eligió el exilio permanente justo cuando la guerra terminaba, justo cuando Lyanna moría, justo cuando su hermano volvía a casa cargando un secreto. La cronología es demasiado precisa para ser casualidad. En la primera temporada, Benjen parte en una expedición y nunca regresa. Dos de sus compañeros aparecen muertos al norte del muro y luego resucitan como espectros dentro de Castillo Negro. En los libros, ahí termina literalmente todo lo que sabemos de él. George R. Martin todavía no ha publicado el destino de este personaje. Su desaparición sigue siendo uno de los grandes misterios abiertos de la saga. Los libros presentan a un personaje distinto llamado Manos Frías, un hombre muerto vestido de negro que monta un alce gigante, rescata a otros personajes y guía a Bran hacia el Cuervo de Tres Ojos. No puede cruzar ciertas barreras mágicas del muro. Durante años, los lectores asumieron que Manos Frías era Benjen disfrazado bajo otro nombre. La teoría tenía lógica, pero existe una nota real. La editora de Martin le preguntó por escrito en el margen de un manuscrito si Manos Frías era Benjen, y Martin respondió con una sola palabra, tajante: no. Esa nota editorial privada, dicha sin cámaras ni publicidad de por medio, es probablemente el lugar menos indicado para que el autor mintiera. Manos Frías es alguien distinto. Su identidad real nunca se reveló, y el destino de Benjen en el papel sigue completamente sin resolver. La adaptación televisiva decidió fusionar ambos personajes por pura practicidad narrativa. Meter a un desconocido en pantalla después de 5 temporadas de preguntas sobre Benjen habría confundido a cualquier espectador. Fue la decisión correcta para la televisión, pero quien conozca los libros debería saber que son dos historias distintas,
y que la de Benjen en el papel todavía no ha cerrado. La serie sí resuelve su destino en la sexta temporada. Un caminante blanco lo hiere con una espada de hielo y lo deja agonizando al norte del muro. Antes de completar la transformación, los niños del bosque intervienen y le clavan un fragmento de vidriagón en el pecho. Ese detalle pesa más de lo que parece a primera vista, porque ese mismo procedimiento, vidriagón clavado en un hombre vivo frente a un árbol sagrado, fue exactamente lo que creó al primer rey de la noche, origen de todo lo que amenaza a los vivos. Lo que le hicieron a Benjen fue ese mismo proceso, detenido a mitad de camino. Conservó su mente, su voz, su capacidad de decidir, pero jamás volvería a estar completamente vivo. Y como existen hechizos antiguos tallados en los cimientos del muro para impedir que los muertos crucen hacia el sur, esos hechizos también lo afectan a él. No puede pasar. Salva a Bran y a su acompañante cuando el Rey de la Noche destruye la cueva del Cuervo de Tres Ojos, los conduce hasta el muro, y después los observa cruzar una puerta que él jamás podrá atravesar. Peleó por el mundo de los vivos, y quedó desterrado de él para siempre. Más adelante, Jon queda atrapado bajo el hielo de un lago congelado, rodeado de muertos, después de que el Rey de la Noche derribe a uno de los dragones con una lanza de escarcha. Logra salir del agua helada completamente solo, sin ayuda, a punto de morir. Ahí aparece Benjen, cabalgando entre las sombras con un mayal envuelto en llamas, abriéndose paso entre los caídos. Le pregunta a Jon si puede montar. Lo sube al caballo. Jon le pide que venga con él, y Benjen responde que no hay tiempo, que se vaya, y da media vuelta. Lo que casi nadie nota es que no duda ni un segundo. No decidió eso en ese instante. Lo decidió a lo largo de años viviendo a medias entre la vida y la muerte, congelado, apartado de todo lo que amaba. En algún punto de esa soledad, aceptó cómo iba a terminar su historia. Su existencia después del vidriagón tuvo un único propósito: estar ahí cuando Jon lo necesitara y darle toda oportunidad posible de sobrevivir. Cuando llegó el momento, esas pocas palabras fueron suficientes, porque todo lo demás ya estaba decidido de antemano. Antes de partir en aquella primera expedición, en la primera temporada, Benjen le dijo a Jon una última frase en lo alto del muro, que hablarían cuando volviera. Nunca volvió. Nunca regresó al castillo. Nunca terminaron esa conversación. Pero varias temporadas después, en medio del fin del mundo, volvió a hablarle una última vez. Y esas pocas palabras finales resumían exactamente quién había sido siempre. Un hombre que termina lo que empieza, sin necesidad de ceremonias. Pongamos esa escena junto a otra. Lyanna, agonizando después de dar a luz, sostiene a su hermano y le confía el verdadero nombre de su hijo. Le advierte del peligro que corre si el rey se entera y le pide que lo proteja, que se lo prometa. Entrega a su hijo a un mundo hostil, confiando en la palabra de su hermano. Amor convertido en instrucción, deber sin dramatismo. Las palabras de Benjen frente al lago son ese mismo idioma. No son la rendición de un hombre, son el cumplimiento de una promesa hecha en medio del duelo de una guerra, guardada en absoluto silencio durante años y entregada en el último segundo posible. Benjen Stark es probablemente el personaje más fácil de pasar por alto en toda la serie. Apenas unos episodios en la primera temporada, 2 apariciones breves años después, y muere antes de que nadie termine de procesarlo. Sin trono, sin arco narrativo, sin un momento donde la trama se detenga a rendirle homenaje. Y ese silencio es exactamente el punto. Pasó años al otro lado del muro sin público, sin vida completa, incapaz de volver al mundo por el que seguía luchando. Peleó en la oscuridad mientras la historia seguía a reyes y reinas mucho más al sur. Nadie lo estaba mirando, nadie compuso canciones sobre él. Y cuando Jon estuvo a punto de morir, cuando la mitad de la historia dependía de que sobreviviera, Benjen ya estaba ahí. No por casualidad, porque siempre estuvo destinado a estar ahí. El lema de los Stark no es una amenaza, es una advertencia constante. El invierno siempre se acerca, siempre es más grande que cualquier ambición personal, y la única respuesta honorable es estar preparado antes de que llegue. Benjen vivió dentro de ese invierno más tiempo y con más dureza que cualquier otro personaje de la historia. Nunca dejó de resistirlo. Y cuando lo único que le quedaba por dar fue un caballo y unas pocas palabras, lo dio sin mirar atrás. Su guardia había terminado, pero lo que protegió, 2 veces, a lo largo de toda la serie, fue la posibilidad de que otra historia pudiera seguir contándose. Déjame en los comentarios. ¿Crees que Benjen sabía la verdad sobre el origen de Jon?
Esa sola pregunta cambia el sentido de cada escena que compartieron. Y si quieres que sigamos desenterrando teorías como esta, suscríbete al canal. Todavía queda mucho de esta historia que nadie ha terminado de contar.